Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fernando Flores. Yo asisto a la Iglesia Comunidad de Fe desde más o menos unos 11 años atrás. Soy líder de la iglesia. Pertenezco también a la red de jóvenes de nuestra iglesia y sirvo en el Ministerio de Niños en los equipos de teatro. Mucho gusto poder compartir esta entrevista y esperemos que sea de mucha ayuda. Ya. Bueno, entonces contestando a la primera pregunta, sería, dice, ¿cuál es la situación del grupo marginal que ustedes han estado estudiando en el siglo I en la Palestina de Jesús? En este caso sería el grupo marginado de las personas migrantes. Ujú. Bueno, yo quisiera empezar expresando que Cristo caminó por muchas aldeas eh, en, en su inicio del ministerio. Caminó por Galilea, caminó por Capernaum, caminó por muchos lugares en los que él podía ser recibido. Muchas de las personas a las que Cristo les predicaba eh, tenían un rechazo hacia él. Si es que a Cristo le ponemos como un modelo, hablando de la migración, si es que a Cristo le ponemos como un modelo central, en realidad él iba por su gente, él iba por los judíos y de cierta manera su pueblo, su sangre, lo rechazó, aupados principalmente por los temas religiosos, principalmente de los fariseos, de los saduceos y de los publicanos. Entonces, Cristo, al no encontrar podríamos decir, al no encontrar gente que le escuche, él salió de Jerusalén a predicar a otros lugares. Y de hecho, él dijo una frase que muchos usan eh, hasta el día de hoy que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y si es que hablamos de estos grupos marginados, creo yo que si nos ponemos del lado de Cristo, la primera persona que fue marginada fue él, porque a él no le recibieron en su propio pueblo. Y obviamente él tuvo que salir a predicar en otros lados. Y sí, la gente de otros lados, como les explicaba al comienzo, tal vez gente de Galilea, de Capernaum, que fue su centro de operaciones, digamos, le recibieron. Y hablando de esto, podemos decir que todos, absolutamente todos, tenemos una situación de migrante en nuestro corazón. Principalmente tenemos que también entender que nosotros tuvimos una grave crisis por el año 98, bueno, que comenzó mucho antes, unos 3 4 años antes, y una gran cantidad de personas de nuestro país salieron a destinos como España y Estados Unidos. Y como pasa en todo lugar, en toda crisis, la gente busca un lugar donde se sienta segura, ¿no? En el caso de mi familia, muchos de mis tíos salieron y emigraron y nos encontramos en una situación muchas veces de desconsuelo, muchas veces de que hijos se quedaban aquí al cuidado tal vez de sus abuelos, pero creo que el sentido central de esto es que eh, al coger el ejemplo de Jesús, si Jesús fue desechado por su propio pueblo, por su propio linaje, y Él nos enseña a que nosotros tenemos que amarnos principalmente los unos por los otros, creo que el tema central de esto es que, e incluso un mandamiento que me parece que está en Levítico, es que nosotros debemos amar al extranjero, debemos recibir al extranjero. De hecho, a Cristo le recibieron gente extranjera, no gente de su casa. Más bien la gente de su casa lo rechazó y gente extranjera fue la que le recibió a él. Gracias, Fer. Sí, estábamos en el grupo tomando, como decir, algunas ideas.
porque muchas veces se les considera, tuvimos este caso, ¿no? De que muchas personas llegaban de Venezuela, ¿no? De diferentes partes y Ujú. se les empezaba aquí, al menos en Quito, en la universidad, teníamos muchas personas de que tocaban este tema, chocaban con este tema y, o sea, ahorita me dejaste claro, ¿no? De lo que, sí, Jesús siendo, como decir, hijo de Dios, o sea, fue rechazado, fue como decir, parte de un grupo marginado, entonces, o sea, también eso se puede representar aquí y es Por supuesto. un punto de vista súper interesante. Gracias. La siguiente pregunta es, dice, ¿cuál fue la novedad de Jesús con este grupo? O sea, en relación con un grupo marginado, como decir el migrante, ¿cómo se podría relacionar esto? Bueno, yo considero que si tomamos el tema de los migrantes, yo más bien quisiera topar el tema específicamente de los samaritanos. Los samaritanos fueron personas que eh, para los fariseos, para el alto Sanedrín, para los publicanos no eran gente pura. ¿Por qué no se consideraban gente pura? Porque ellos tenían una mezcla entre judíos y otras razas, lo que lo que nos deja entrever es que ellos eran desechados por no tener sangre pura. Entonces ellos vivían, como su nombre lo indica, en un lugar que se llamaba Samaria, en un lugar lejano, que obviamente ellos se quedaron ahí del éxodo que vivieron todos los judíos, después del éxodo babilónico, cuando ellos salieron obviamente de Babilonia. Ciertos grupos quedaron, se podría decir, eh, se puede decir que quedaron a un lado, quedaron en otros grupos que obviamente conformaron familias, conformaron grupos, si es que cabe el término, grupos étnicos, y uno de ellos era los samaritanos. Y Cristo tiene una parábola que coincidencialmente se llama así en la Biblia, en cualquier Biblia uno puede encontrar, que es eh, la enseñanza del buen samaritano, que nos enseña eh, muchas cosas de valor. La historia más o menos dice que eh, estaba un hombre eh, tirado, digamos, en la intemperie en el piso, que necesitaba ayuda, pero pasó un hombre, un fariseo, y no lo quiso ayudar, solo porque tal vez él era un grupo étnico rechazado. Pasó, para no hacerles largo el cuento, pasó, o la historia, pasó otra persona y no le quiso ayudar. Pero luego vino un hombre samaritano, ¿no? Y le ayuda, le sana, le lleva donde un médico, ¿no? Y este hombre, que la Biblia no especifica, ¿no? Solo lo único que dice es que era un samaritano. ¿Qué era lo que Cristo quería poner de ejemplo ahí? Cristo quería poner de ejemplo que no importa si es que tú eres de un grupo étnico, que no importa si es que tú eres de un distinto país, lo importante es tu disposición del corazón. Entonces Cristo aplaudió las acciones del corazón, no importando si es que tú eres de otro grupo étnico, de otro país, de otra raza, de otra condición social, ¿ya? Y Cristo crea esa historia con el fin de conmover el corazón de la gente que le escuchaba, porque mucha gente que le escuchaba era principalmente de raíces fariseas. Y les decía, miren, esta persona hizo bien porque ayudó a una persona que estaba en una mala condición. Tal vez ellos por miedo a no contaminarse, por miedo a que tal vez les pueda transmitir una enfermedad, no le ayudaron y le dejaron ahí que siga muriendo. Pero el samaritano se acercó. Entonces, yo creo que en ese contexto, Cristo valoró al extranjero. Acuérdense que Cristo, Jesús, era de una raza pura, porque la Biblia habla de que
en todos los comienzos de los evangelios, principalmente en Juan, que él era la raíz de David, ¿no? Ujú. Pero él valoró mucho a la gente extranjera, en el sentido de que eh, él valoró las acciones que independientemente de cómo seamos nosotros, las acciones de buen corazón, las acciones que tienen que ver con ayuda, ¿no? Con entregar una ofrenda, con entregar algo al que lo necesita, eso es lo que vale. Y Claro. miren, Cristo no hizo discriminación ninguna, incluso a ese samaritano, que en ese tiempo los samaritanos, pongámonos en el contexto actual, era como tal vez ver, como ve mucha gente a los venezolanos, que incluso yo he visto que hay mucha gente que insulta a los venezolanos, pero no nos acordamos que también nosotros como ecuatorianos fuimos migrantes alguna vez. Y si es que alguno de nosotros, yo sí he tenido familiares que viajaron a Estados Unidos y España, les maltrataban. Tal vez no físicamente como en la antigüedad, pero sí con palabras nocivas, palabras dolientes. Les decían sudacas. Entonces, imagínense, Cristo desde ningún punto de vista hizo una discriminación y creo que es valedero el ejemplo del samaritano. Gracias. Sí, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que el punto específico de Jesús es como que sin importar nada, o sea, Jesús siempre estaría ahí, o sea, él no te va a juzgar por cualquier cosa, o sea, incluso Así es, eh, fuera extranjero o no extranjero, o sea, tienes ese pequeño toque, no sé, de Jesús no te va a juzgar. Es- así es. y la última pregunta es que, ¿qué está haciendo hoy en día, la iglesia para atender a este grupo? Para, Bueno, no sé en general de cómo actúe toda la iglesia, pero sí puedo referirme a lo que hace nuestra iglesia. Eh, Tal vez hemos tocado el tema principalmente de la gente de Venezuela, pero yo quiero hacer tal vez un recorderis. No, no es tal vez muchos años, pero también hubo una generación muy grande de gente de Cuba y de Colombia que vino a nuestro país. Hubo mucha gente cubana que se asentó más o menos a la altura de la Prensa, a la altura de la Florida. Vivían muchas personas cubanas. El propósito de esas personas no era quedarse, sino era de eh, irse a Estados Unidos y usar obviamente a nuestro país como tránsito. Y yo recuerdo, eso debe haber sido hace unos 4 o 5 años tal vez, 2015, 16 debía haber sido eso, que había mucha gente cubana que iba a nuestra iglesia. Eh, Tuvimos gente, eh, muchachos, incluso en los cultos de niños, en los cultos de jóvenes, tuvimos gente cubana que le recibimos. Y bueno, ellos, digamos, tenían sus trabajos tal vez aquí, tal vez mucha gente, ellos son especializados en medicina, venían acá al, a la iglesia, en nuestro caso. ¿Y qué nosotros hicimos como actividad? Nosotros teníamos una actividad en el grupo de jóvenes que era que nosotros teníamos que donar $1 cada joven. Y con ese dólar nosotros hacíamos café, chocolate, sándwiches y nos íbamos a los hospitales de noche. Hubo muchos casos de chicos cubanos, eh, adultos cubanos que estuvieron aquí y que ellos trabajaban en los hospitales, porque mucha gente venía a trabajar en los hospitales públicos de acá del país. Y ellos, obviamente, al asistir a la iglesia, fueron una de las personas que nos dio esta idea de, de ir a los hospitales. Y nosotros íbamos con ellos. Nosotros íbamos con ellos. En los hospitales hay mucho dolor siempre porque se depende de una vida. Hay mucha gente que está sola.
hay mucha gente que llora, pero yo recuerdo haber hecho esa actividad con la gente, eh, con ese grupo migrante cubano, me acuerdo. Y creo que la principal obra que hacemos hoy en día es no discriminar, es amar a los migrantes. Les reitero, eh, eh, Dios nos ama y nos envía a amar a los migrantes. ¿Por qué? Porque recuerden que Egipto, ¿no? Que el pueblo de Israel salió de Egipto y Egipto rechazaba al pueblo de Israel y ellos salieron. Y toda la vida el pueblo de Dios fue migrante. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros en nuestra iglesia es recibir al migrante, es recibir al hermano que tal vez no habla como nosotros, tiene otro tipo de acento, de comportamiento, incluso ellos elevan mucho más la voz que nosotros, pero nuestro deber es recibirles. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Y bueno, eh, también les podemos decir que como, obviamente esa es una obra espiritual, pero como una obra física, les comenté esto que hacíamos con la gente cubana, pero también nosotros tenemos una fundación en la iglesia que se llama Maná del Cielo, que atiende a muchas personas inmigrantes con comida diaria, con ropa y bueno, todos los años ha hecho Maná del Cielo esto y desde que hemos tenido la gran ola de migrantes de nuestros hermanos venezolanos, Maná del Cielo ha estado muy centrada y ha sido parte de su obra acoger a los migrantes a través de su comedor, ¿no? Y a través de la entrega física de comida y, y se puede decir, del sustento que ellos necesitan. Entonces, sí, nuestra iglesia se mueve por distintas áreas. Sé que por situaciones de la pandemia nuestra iglesia no se ha podido reunir desde el mes de marzo, pero cuando hemos estado reuniéndonos, siempre hay gente inmigrante. Nuestro templo es de alrededor de unas 10,000 personas que se reúnen a la semana y siempre hay personas de otros países que son muy bienvenidas. Entonces, damos ese apoyo físico y ese apoyo espiritual que es nuestro deber, recibir a los hermanos y que ellos obviamente se sientan bienvenidos en la casa de Dios. Gracias, Fran, muchas gracias. Ha sido una plática súper interesante, súper chévere. Te agradezco por tomarte el tiempo para despejar estas dudas que tal vez teníamos, para aclarar nuevas cosas y eh, vuelvo y te agradezco por esta oportunidad, por la entrevista y bueno, ya nos estaremos viendo en otra ocasión. ¿Algo que quisieras decir al final, tal vez? No, primero que nada, agradecer por darme esta oportunidad. Espero que les sea de mucha ayuda y sobre todo que eh, si ustedes están tratando este tema de la migración, sepamos que eh, por sobre todas las cosas, todos somos humanos y todos necesitamos amor y todos necesitamos ser entendidos, aunque no estemos lamentablemente en nuestra tierra. Así. Eso sería como un mensaje final. Muchas gracias por tomarme en cuenta y espero que también, ¿no? En honor a lo que estamos pasando en la actualidad, eh, eh, nos hagamos un poquito más conscientes, ¿no? Este tema que nos ha pasado, eh, fuera lindo un mundo sin fronteras, ¿no? Así es. Y eso, muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias, Felchito. Gracias.